Les agradezco poder compartir con ustedes algunas características de la enfermedad renal crónica en el adulto mayor. Lo voy a hacer analizando datos del Programa Nacional de Salud Renal, que, como les expresé anteriormente en un plenario del año 2013, fue diseñado por un grupo de trabajo de la Sociedad Uruguaya de Nefrología y del Centro de Nefrología de la Facultad de Medicina, y su implementación fue posible por un amplio apoyo del Fondo Nacional de Recursos y el reconocimiento del Ministerio de Salud Pública. El programa fue diseñado para articularse con el programa de salud, y la implantación del Sistema Nacional Integrado de Salud facilitó esta articulación. Se inició con un programa piloto en la zona oeste del sector público de Montevideo. Las instituciones de asistencia médica pública y privada se incorporaron en forma voluntaria. En la incorporación participaron activamente los nefrólogos de las instituciones. El Fondo Nacional de Recursos estableció convenio con las instituciones de asistencia médica y un convenio marco con ACE. Los objetivos del programa son prevenir la enfermedad renal, diagnosticarla tempranamente y evitar su progresión. Está dirigido a la población mayor de 20 años y cubre en el momento actual 15 de los 19 departamentos. En 8 de los departamentos la cobertura es en el sector público y privado. Y el programa tiene un registro de enfermedad renal crónica que al 31 de diciembre del año 2013 tenía 13.689. Los datos que vamos a analizar corresponden a este periodo. Actualmente tiene más de 15.000 pacientes registrados y el registro integra los datos de los registros nacionales de diálisis y de fallecidos a los efectos de completar sus eventos finales. El primer hecho a destacar es que el 66% de las enfermedades renales crónicas registradas en nuestro país corresponden al adulto mayor. Esto justifica el hecho de que se recomiende en el adulto mayor realizar screening de la enfermedad renal crónica y pesquisar la enfermedad renal crónica en distintas situaciones clínicas. El otro hecho que es importante de revisar es la relación existente entre las tasas de pérdida de función renal y de mortalidad en relación con los grupos de edad. A medida que la edad progresa, aumenta progresivamente la tasa de mortalidad, pero al mismo tiempo se observa una disminución de la tasa de pérdida de función renal, de tal manera que después de los 60 años existe un franco predominio de la mortalidad en relación con la insuficiencia renal extrema. Este es un punto que en la población no es bien conocido, el riesgo mayor de la mortalidad en la persona que tiene una enfermedad renal crónica que la pérdida de función. Pero el riesgo de insuficiencia renal extrema en los mayores de 65 años es 41% menor que en los menores de 65 años. Y el riesgo de muerte es 2.4 veces mayor. Este mayor riesgo de la mortalidad debe ser tenido en cuenta cuando se define la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal crónica en el adulto mayor. Se debe tener en cuenta también que la causa más frecuente en el adulto mayor es la nefropatía vascular, que el adulto mayor tiene una alta frecuencia de comorbilidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, dislipemia, obesidad, diabetes, que la enfermedad cardíaca es la más importante dentro de las enfermedades cardiovasculares y que la enfermedad cardíaca aumenta progresivamente a medida que progresa la insuficiencia renal. En las distintas etapas existe un aumento de la cardiopatía isquémica, de la hipertrofia ventricular izquierda y de la insuficiencia cardíaca. Y también, si vemos el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares, también hay un aumento significativo cuando progresa la enfermedad renal, siendo significativo cuando el filtrado disminuye por debajo de 45 mililitros por minuto y aumenta progresivamente en las etapas posteriores. Además del filtrado glomerular
Otros factores de riesgo de nuevos eventos cardiovasculares en el adulto mayor son la cardiopatía isquémica y la enfermedad vascular periférica preexistentes. Y en los factores de riesgo de muerte se destaca la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica y la insuficiencia cardíaca. De tal manera que la progresión de la enfermedad renal crónica determina un aumento de nuevos eventos cardiovasculares y estos aumentan más el riesgo de muerte. De tal manera que cuando se hace prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica, se está haciendo también prevención del riesgo de morir. Y entre los factores de riesgo modificables me voy a referir a la hipertensión arterial, que en el programa, en el registro del programa, hay algunos datos que nos parecen de interés. Bueno, es conocido que en el adulto mayor se ha mostrado el beneficio del tratamiento de la hipertensión con distintas drogas, con disminución de la mortalidad total cardiovascular, de eventos cardiovasculares, y que incluso estudios de revisión más recientes han mostrado también reducción de la mortalidad total y cardiovascular, incluso en personas mayores de 80 años. En un estudio dirigido particularmente a las personas mayores de 80 años, mostró de reducción de la tasa de mortalidad y de accidente cerebrovascular y muerte por causa cardíaca, con una presión arterial objetivo de 150/80. Y la extensión de este estudio, que se había realizado en 2008, la extensión en el 2012, mostró que el tratamiento de la hipertensión puede obtener beneficios inmediatos en el adulto mayor, al mostrar que el tratamiento activo durante 12 meses mostró iguales resultados en los grupos que en el estudio principal habían recibido tratamiento o placebo. En el programa de salud renal se recomienda el control de la presión arterial, incluso en el primer nivel de atención. Un 64% de los pacientes que ingresan al programa vienen directamente del primer nivel de atención. Y en el ingreso al programa, el 52% de los pacientes tenían presiones arteriales por debajo de 140/90. Un 28% hipertensión sistólica aislada y un 19% hipertensión sistodiastólica. Y en el promedio de todos los controles durante el programa, el porcentaje de pacientes con presión arterial por debajo de 140/90 es de 70%, la hipertensión sistodiastólica desciende al 5% y la sistólica aislada se mantiene por encima del 20%. El control de la hipertensión arterial se logró en forma más o menos rápida y mantenida durante todo el control. Esta gráfica muestra los percentiles de presión arterial al inicio y después los promedios cada 6 meses. Y se puede ver que los pacientes con mayor descontrol, el percentil 95 muestra un descenso de 179 a 160 en 18 meses, el percentil 75 de 149 a 140 en 6 meses, y que la mediana y los percentiles menores están más o menos estables. Iguales observaciones puede hacerse en relación con la presión arterial diastólica. Es importante analizar el riesgo de insuficiencia renal extrema y el riesgo de muerte en relación a la presión arterial, tomando la media de los controles para la presión arterial sistólica con diferencias de 10 milímetros entre 110 y 160, y ajustando los datos para edad, sexo, diagnóstico, comorbilidad, filtrado glomerular y proteinuria inicial. Lo mismo para presión arterial diastólica. Si analizamos el riesgo de pérdida de función renal, vemos que a medida que aumenta la presión arterial, existe un aumento significativo del riesgo de pérdida de función renal para presión arterial sistólica. Y que lo mismo sucede para presión arterial diastólica. Aumento significativo del riesgo a medida que aumentan los valores de presión arterial diastólica. Esto muestra la importancia del control de la hipertensión arterial para evitar la progresión de la enfermedad renal en el adulto mayor. Si analizamos el riesgo de muerte y lo
tomamos para una referencia de presión arterial entre 130 y 139, vemos que el aumento de presión arterial aumenta el riesgo de morir y que también la disminución del promedio de presión arterial en todos los controles aumenta también el riesgo de morir, a pesar de disminuir los controles de presión arterial. Esto describiendo una curva que ha sido denominada en J o en U. Para presión arterial diastólica también hay aumento con el aumento de la presión para una referencia de 70 a 79 y aumento del riesgo con el descenso del promedio de presión arterial diastólica, aquí sin alcanzar significación. En realidad las curvas en J han sido descritas en distintas poblaciones, en cardiopatía isquémica, para presión arterial diastólica, en mortalidad por todas las causas y por infarto de miocardio, en pacientes con enfermedad renal crónica, para accidente cerebrovascular, para presión arterial sistólica, también en mortalidad por una forma de J para presión arterial sistólica y diastólica, también en enfermedad arteriosclerótica y en diabéticos. Es decir, este es un hecho conocido de que la mortalidad también aumenta cuando la presión arterial está francamente descendida. Inclusive en pacientes en diálisis, nuestro grupo de trabajo lo comunicó en el año 2000, una curva en J para presión arterial diastólica. Y volviendo a los datos del registro que estamos analizando, si separamos las curvas de riesgo para menores y mayores de 80 años, vemos que en los mayores de 80 años, en rojo, existe el riesgo, al aumentar la presión, está diferido y recién aparece significativo con presión arterial sistólica mayor de 160. Este mismo hecho ha sido mostrado al analizar el nadir, es decir, el punto de menor riesgo de la curva para menores, para personas entre 60 y 70 años, en 115, para entre 70 y 80 años en 135 y para mayores de 80 años en 140. Es decir, que todo este problema debe ser tenido en cuenta cuando se trata la presión arterial en el adulto mayor y en este caso en el adulto mayor con enfermedad renal crónica. En los datos del registro encontramos también que el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares también aumenta significativamente si el promedio de control de la presión arterial está por debajo de 120 y llega a 1.6 cuando está por debajo de 110. Estudios de metaanálisis han mostrado que en análisis de 8 estudios controlados randomizados que los mejores resultados se observaron cuando la reducción de la mortalidad se logró en estudios con menos reducciones de la presión arterial y menor intensidad del tratamiento. Y las guías de tratamiento de la hipertensión arterial señalan precaución, prudencia, tratamiento individualizado. Muchas señalan objetivos distintos para personas entre menores y mayores de 80 años. Inclusive el Joint National Committee del año 2014 establece una población una presión arterial objetivo en el tratamiento para mayores de 60 años de 150-90. Bueno, lo que venimos analizando hasta ahora es la importancia de vigilar la hipotensión ortostática, porque la insuficiencia renal que puede derivar de descensos profundos de la presión puede tener un factor de riesgo en la progresión del deterioro de la función renal. Y esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo en los meses de verano, tomando los pacientes, las personas que con enfermedad renal crónica que están registradas y estratificando los controles de presión arterial según el mes en que fueron realizados, se ve que
en los meses de enero, febrero y marzo, la presión arterial media de presión arterial sistólica es significativamente menor. El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona fue el tratamiento más utilizado, el tratamiento farmacológico más utilizado en el programa de salud renal. El 69% de los pacientes tuvieron bloqueo del sistema renina-angiotensina solo o asociado. Y el bloqueo del sistema renina-angiotensina se asoció significativamente con menor frecuencia de insuficiencia renal extrema, o ratio de 0,5 y 0,7, a diferencia de los pacientes tratados con betabloqueante o calcio antagonista, que el riesgo es de 2,8. Y también, al analizar la frecuencia de muerte, aunque los resultados no son tan evidentes como al analizar la pérdida de función renal, los pacientes tratados con el bloqueo del sistema renina-angiotensina tuvieron mejores resultados que los tratados con otras disciplinas. Y tomando dos grupos de pacientes tratados exclusivamente con betabloqueantes o con bloqueo del sistema renina-angiotensina y ajustando para variables de confusión, vemos que los pacientes tratados con el bloqueo del sistema renina-angiotensina tuvieron 41% menor riesgo de pérdida de función renal y 21% menor riesgo de morir. Bueno, varios estudios han mostrado los beneficios del tratamiento con el bloqueo del sistema renina-angiotensina y bajos eventos asociados, otros estudios que señalan lo mismo, pero como dijimos anteriormente, para el tratamiento de la presión arterial es particularmente importante tener los cuidados cuando se utilizan bloqueo del sistema renina-angiotensina, previniendo la insuficiencia renal aguda y la hiperpotasemia, controlando antes y durante el tratamiento y evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos que pueden agravar estas complicaciones. En los resultados del programa de salud renal en los adultos mayores, vamos a ver primero la progresión de la enfermedad renal crónica, viendo la variación del filtrado glomerular durante el tiempo de control. Y aquí tenemos que en 3.922 pacientes, la mediana de pérdida de filtrado fue de 0,48. Y si se define como personas estabilizadas o enfermedad renal crónica estabilizada, cuando la pérdida de filtrado es menor de 1 mililitro por minuto y por año, que es la pérdida que tiene toda persona sin enfermedad renal, o promedio, mejor dicho, toda persona sin enfermedad renal después de los 40 años, tenemos que los pacientes sin pérdida de función renal o con pérdida menor de 1 mililitro llegan a 55%, y que los pacientes que tienen una pérdida mayor de 5 mililitros por minuto y por año es de 16%. Si esta situación de progresión se mantiene, estos pacientes no van a evolucionar a la insuficiencia renal extrema. Y si tomamos todo el registro de enfermedad renal crónica, vemos que la tasa de pérdida de función renal fue de 1,6 personas por 100 personas año, y que las tasas de mortalidad y nuevos eventos cardiovasculares fueron más de 5 veces mayor. Me parece que es importante también ver la relación entre la mortalidad en las personas con enfermedad renal crónica del registro en nuestro país y la población general de nuestro país. Y vemos que la relación de mortalidad estandarizada es de 1,34, es decir, la mortalidad en el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica es 34% mayor. Pero si vemos los distintos grupos, vemos que entre 65 y 69 años el riesgo es 2 veces mayor, pero que no observamos diferencia en las personas mayores de 80 años entre la población general y los pacientes con enfermedad renal crónica. Este es otro dato que hay que tener presente, sobre todo cuando se valora los riesgos de la persona con enfermedad renal crónica y las limitaciones que pueden indicarse. Todos los datos de mortalidad y todos los datos que hemos mostrado corresponden a pacientes controlados en el programa. En realidad, de los pacientes registrados,
un 25% se registraron y nunca volvieron a control. Y de estos pacientes lo único que se tiene es la edad, el sexo y la comorbilidad al ingreso cuando se registraron y después el fallecimiento o el ingreso a diálisis. Y esta población ha sido utilizada como testigo para valorar el control de las personas dentro del programa de salud renal. Y eso mismo lo podemos aplicar para los adultos mayores y ver el riesgo de muerte ajustando para las variables de confusión, que son las mismas que señalé anteriormente. Y aquí encontramos que los pacientes controlados tuvieron 46% menor riesgo de morir que los pacientes sin control. En suma, el análisis de los datos de los adultos mayores en el registro de enfermedad renal crónica muestra la importancia de la comorbilidad cardiovascular, particularmente la comorbilidad cardíaca, y su interrelación con la progresión de la enfermedad renal, el beneficio y los riesgos del tratamiento de la hipertensión arterial, la estabilización de la enfermedad renal crónica en más de la mitad de los pacientes y la disminución significativa de la mortalidad en los pacientes controlados. En nombre de todos los nefrólogos participantes en el programa de salud renal, muchas gracias.